por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos nucleados en Crisol. Ustedes saben que nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Asociación Crisol. Nos pueden encontrar también en apu.uy, donde estamos grabando en este estudio maravilloso. Pero nos pueden encontrar y nos pueden escuchar por la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. Por la emisora 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Por la Zurda, la radio compañera, los viernes 15 y 23 horas, domingos a las 15 horas. Y ahora sumamos a Radio Flor de Maroña, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas. ¿Quiénes hacen que todo esto salga como sale de bien? Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán. Hoy en la conducción quien les habla, Fernanda Cabrera. Para comunicarse con nosotros, ustedes saben que tenemos nuestro teléfono mensajero 091-028-578, 091-028-578. Ahí nos mandan cualquier cosa que quieran compartir, cualquier cosa que piensen que es importante para nosotros saberlo, alguna actividad, alguna noticia que piensen que la quieren compartir con nosotros y con toda la audiencia. Bueno, nos la mandan a ese teléfono. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos columna y ustedes la están esperando y sabemos que la están esperando. Así que hacia allá vamos. Estamos con el doctor Pablo Chargoña del Instituto Luz Ibarburu en un día muy especial. Estamos a fin de año casi, en el penúltimo programa del año. Vamos a hacer un balance de todo lo que ha pasado este año, pero tenemos noticias calientes. Tenemos una papa caliente arriba de la mesa, como quien dice. Se podría decir así. ¿Cómo le va, doctor? Bien, preocupado, pero bien. Sí, los balances son esas cosas que suelen hacerse al fin de un año. Es un poco arbitrario, se puede hacer un balance pues, con más frecuencia, pero es una buena costumbre evaluar qué fue lo que ocurrió durante cierto periodo, dar cuenta de las novedades, avances, retrocesos. En nuestro tema, que es el de la persecución penal de crímenes de lesa humanidad, sí hay algunos comentarios de estos días preocupantes que se hicieron público en estas horas y que insoslayablemente vamos a tener que replicar o responder más allá del balance, pero tal vez tratando de hacerlo hacerlo dialogado entre la réplica a los dichos de Topolansky, que es lo que estoy hablando, que todo el mundo está viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, y con las noticias que vienen de los tribunales que juzgan graves violaciones a los derechos humanos. Y una vez más decir que las sociedades que salen de los horrores tienen que recorrer caminos de memoria y verdad, en el sentido de quitar los velos, de velar, quitar las propagandas que suelen utilizar los estados terroristas cuando, por ejemplo, no informan sobre el paradero de una persona detenida y desaparecida, o cuando, como lo hacía la dictadura de la doctrina de la seguridad nacional, realizaba unos operativos que consistían en atacar a las personas y a sus derechos, pero también elaborar propaganda, en el sentido de rodear esas detenciones de mensajes falsos, de operaciones de inteligencia, de operaciones propagandísticas falsas,
ejemplos hay muchísimos. Casi diría que todos los operativos estaban rodeados de versiones oficiales mentirosas. Pienso en el asesinato de 2 legisladores, de Sebán Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto con Rosario Barredo y William Wyler. Más, pienso que esos 4 homicidios ya tenían una intención propagandística, era mezclar a Tupamaros o ex Tupamaros con los legisladores, rodear los cadáveres de volantes apócrifos falsos que adjudicaban los homicidios a fuerzas revolucionarias de la izquierda cuando el asesinato había sido cometido por el Estado argentino y el Estado uruguayo en el marco del Plan Cóndor. Ese es un ejemplo. Hay muchísimos otros que implican versiones oficiales falsas, mentirosas. Entonces hay que reivindicar a las víctimas y contradecir las versiones falsas para hacer surgir la verdad. Lo mismo en la reparación de las víctimas, lo mismo modificar las normas legales o institucionales para que las nuevas generaciones no vuelvan no vivan eso que se vivió en el pasado, eso que se llama garantías de no repetición. Y otra de las reacciones que tienen que tener los estados democráticos frente a los horrores de un estado criminal es la persecución penal. Es decir, verdad, justicia, memoria, reparación son deberes de los estados democráticos impuestos por la Constitución, la ley, los tratados internacionales y en el caso de Uruguay, como hemos dicho muchas veces, impuestos por condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice precisamente que hay que juzgar a los autores y responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos. Juzgar, y dice textualmente, y en su caso condenar. ¿Por qué? Y en su caso, porque el juzgamiento supone el debido proceso legal. Y acá me estoy acercando a contestarle a Lucía Topolansky. El proceso implica ciertas garantías para el juzgamiento de los torturadores, de los asesinos y desaparecedores de la dictadura, de la doctrina de la seguridad nacional. Dice, en su caso, en caso que haya plena prueba, entonces se condenará. En caso que no haya plena prueba, la ley en un Estado democrático de derecho exige la absolución. Pero lo que se reclama por parte del Tribunal Internacional es que sean juzgados. Y efectivamente hay con muchas dificultades, porque el proceso histórico implicó primero toda la etapa de impunidad del crimen cometido desde el propio poder, y era impunidad porque no había una justicia independiente. A nadie se le podría haber ocurrido denunciar un caso de desaparición o de homicidio del Estado o de tortura, porque entonces el denunciante pasaba a ser torturado o ejecutado o desaparecido. Entonces hasta el 85 era quimérico la denuncia. Luego la transición, los acuerdos entre los líderes Julio María Sanguinetti y Wilson Ferreira Aldunate dieron lugar a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Había que cuidar, decían esos, la democracia débil, recién nacida, y no había que molestar a las Fuerzas Armadas. Segunda etapa de la impunidad, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, hasta que cae en el año 2011 con una ley que la deroga tácitamente en función fundamentalmente de la movilización popular que hay que reivindicar siempre. Estas cosas, estos cambios no ocurren si no hay reacciones sociales, si no hay presión, pero también en función de la sentencia de la Corte Interamericana que mencionaba recién. Y estamos en una etapa muy alejada de los hechos. La nueva etapa de la impunidad significaba la estrategias dilatorias de los abogados, de los represores, muchas veces exitosa porque pasaban los años, hasta llegar a un punto en que ahora alegan la senilidad de los represores. Y esto funciona como una maquinaria de la impunidad. Finalmente, siempre hay un factor de impunidad. Será el hecho de tener todo el poder, o de una ley de impunidad, o de un poder judicial que no avanza como se debería. Y esto no tiene que ver con magistrados en particular, uno que quiere y otro que no quiere, no. Más allá de que haya jueces buenos, regulares y malos, yo lo sé porque veo los expedientes, el problema en todo caso es de diseño institucional, no de uno u otro funcionario en particular.
y se llega a un punto en que lo que se pretende es que como ya son ancianos, entonces olvidémonos del asunto o beneficiémoslos con la prisión domiciliaria. Todo esto es perverso. Y las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky vienen a aportar un comentario que solo califico de temerario y funcional a la defensa de los violadores de los derechos humanos. Es injusto. Yo hace casi un cuarto de siglo que escucho, fuera y dentro de los juzgados, a hombres y mujeres que soportaron el caballete submarino, los plantones, los golpes, los abusos sexuales. Los he escuchado durante todos estos años y jamás registré ni siquiera la insinuación de que alguien decidiera mentir para elaborar una imputación respecto de alguien. Si alguien conoce una situación de esta, como parece conocer la de Topolansky, lo que tiene que hacer es denunciarla con las pruebas correspondientes, porque el falso testimonio efectivamente es un delito. Pero lo más grave, me parece, es que en esa cosa temeraria, frívola y superficial de arrojar sombras, es que es funcional a la defensa de los represores. Nosotros nos enfrentamos siempre a una estrategia de defensa dilatoria, ¿no? Se busca, hoy yo lo califico de la impunidad biológica procesal, que los indagados no lleguen a ser imputados porque la vida disponga que mueran antes de la imputación, no que los imputados no sean condenados porque la vida dispone lo mismo. Y entonces hemos encontrado, por ejemplo, este año encontramos uno de esos ejercicios de defensa dilatoria, que es evitar el juicio, no ya la condena, evitar el juicio, que fue el planteo de sostener que todos estos juicios vinculados a la dictadura debía ser tratado por la Suprema Corte de Justicia. Eso lo hicieron este año. Y la intención era evidentemente retardataria. La Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad como para desarrollar juicios respecto a todos los casos de tortura, todos los casos de homicidio, todos los casos de desaparición forzada, y además no hay fundamento jurídico. Ha sido rechazado. Estos planteos fueron rechazados por algunos jueces de la primera instancia, pero ¿qué ocurren? Entre tanto van sumando elementos que impiden finalmente llegar a una sentencia, llegar a una definición sobre las responsabilidades de cada quien. Lo que Topolansky hace es darle otra oportunidad a la defensa de los represores, que de hecho ya anunciaron los abogados del centro militar que van a utilizar estas declaraciones temerarias a su favor. Estamos hablando de que dijo que habrían mentido. Que conoce que alguien mintió ante un tribunal. Yo no lo conozco. Si es así, eso es un delito, el delito de... Para que sean condenados. Para que fueran condenados, que hubieran mentido frente a un tribunal para que fueran condenados. No conozco ningún caso, pero si fuera así, eso es un delito y efectivamente habría que denunciarlo. Nosotros como impulsores desde el Observatorio Luis Ibarburu y aún antes, yo trabajo de mucho tiempo antes de la creación del Observatorio Luis Ibarburu, y siempre trabajamos con un extraordinario rigor técnico en el sentido de recolectar prueba o evidencia sólida, seria, porque entre otras cosas sabíamos que sin las evidencias no íbamos a tener suerte respecto al avance del proceso penal, y además por razones éticas, por razones de rigurosa moral respecto a la tarea que desarrollan organizaciones de derechos humanos. La justicia basada en la mentira es noticia de esos mamarrachos, es otra cosa. Eso no funciona. Si yo no conozco en todos los ámbitos en los que he participado que esto se hubiera verificado como, ni siquiera en un caso aislado, ni en un caso. No estoy hablando ya en generalidades, pero las generalidades son tomadas, es decir, son utilizadas palaciosamente, esa cosa dicha con cierta nebulosa por los paladines de la impunidad. Ya salió el senador Guido Manini Ríos a decir, yo ya sabía, claro, esto es así, todos los juicios son
basados en pruebas falsas, artificiales y todos injustos. Por lo tanto, los detenidos en Domingo Arena, los que hay, porque muchos de ellos, la mitad aproximadamente, están en prisión domiciliaria, son todos presos políticos de un contubernio extraordinario, un acuerdo basado en una gran mentira. Eso es un disparate, eso es absurdo y es falso. Por eso digo, las declaraciones de Topolánski y luego ratificadas por Mújica son funcionales a la defensa forense judicial penal, porque lo van a utilizar mis colegas de la otra parte, de los defensores de los violadores de derechos humanos, y funcionales a las teorías negacionistas, o uno de los aspectos de las teorías negacionistas que dicen que los juicios son una expresión de la venganza. Y eso, reitero, y lo voy a reiterar 1000 veces, no es así. Quienes trabajamos en esto, quienes estamos en las audiencias, quienes leemos las sentencias de los tribunales de la primera instancia, de los tribunales de apelaciones de la Suprema Corte de Justicia, sabemos que no es así. De hecho, hay algunos pronunciamientos en que se analiza con mucho detenimiento la prueba testimonial. Voy a un paso antes para decir algo que también es importante. Cuando se procesa o se condena, no solamente se considera la prueba testimonial o de la víctima, se consideran otros elementos, pericias, indicios, documentos, o sea, se analiza toda la prueba en su conjunto, cada una de esas y en su conjunto. Y esto es así porque la ley procesal así lo ordena, y los jueces hacen un análisis de toda la prueba, cada una de esas y todas en su conjunto, para eventualmente procesar a alguien o condenar a alguien. Cuando se procesa, tienen el estándar de la semiplena prueba, y cuando condenan tiene que haber plena prueba de lo que se sostiene. No por un testimonio aislado, de nuevo, eso no ocurre nunca, sino por el conjunto de los testimonios, de los documentos, de las pericias, hay plena prueba, entonces los jueces dicen, bueno, entonces tengo que condenar a esta persona. Sostener que, y dar lugar a la idea, porque ya también lo he visto, como algunos sectores de la derecha, sobre todo de la derecha defensora de los represores, y de dar vuelta a la página de los que cuestionan nuestro trabajo de impulso de la justicia, han hecho en estas horas, que es considerar que todos estos juicios están amañados, es también un disparate desde el punto de vista de lo que es el diseño del poder judicial y de lo que es el proceso. Cuando se denuncia un hecho, nosotros denunciamos determinados hechos criminales, lo analiza una fiscalía, pero también lo analizan por lo menos 3 tribunales. El juez letrado de la primera instancia, que escuchó a todos los testigos, que lo interrogó, que en muchos casos lo vio llorar, porque además es eso, que es una cosa que me fastidia, me molesta muchísimo, esta sombra que se arroja frívolamente sobre los testimonios, es un agravio a personas que yo he visto sufrir en los juzgados, porque cuando declaran, reviven, nunca echan mano a un recuerdo pasado como quien recuerda la fiesta de fin de curso de sexto de liceo, no es eso, están acudiendo al momento en que estuvieron afectados en su dignidad, estuvieron desnudos, golpeados, abusados, en que sufrieron el dolor, reviven el dolor. Entonces, arrojar sombras y sospechas sobre estas personas que hicieron este esfuerzo, muchas veces más de una vez, lo dicen los propios tribunales, muchas veces más de una vez, porque vuelven a ser citados, vuelven a declarar lo que vivieron, es un agravio muy intenso. Y eso fue analizado por un juez de la primera instancia, discutido ante un tribunal de apelaciones. ¿Por qué discutido? Porque en el marco del debido proceso, los torturadores tienen abogados. Los abogados controlan, hacen la fiscalización de la prueba, discuten sobre la prueba, cuestionan a los testigos. Entonces todo ese cuestionamiento va a un tribunal de apelaciones en lo penal. Y este tribunal, integrado por 3 jueces, vuelve a revisar la prueba. En algunos casos coinciden con los jueces de más abajo, en otros casos discrepan, pero vuelven a analizarlo. La regla se llama sana crítica, esa es la terminología legal,
¿Qué quiere decir? Analizar lo que se escucha, el testimonio, de acuerdo a la lógica y a la experiencia. A ver, eso que usted me está diciendo, ¿es propio de alguien que sufrió la tortura? ¿Es propio de alguien que vio alguna cosa o no vio alguna cosa? Los jueces tienen la obligación de hacer eso. Hay una regla legal de ponderación de la prueba, de toda la prueba, la testimonial y el resto de la prueba. Y vuelve a analizar, y muchas veces, porque hay un recurso, un tercer recurso, digamos una especie de tercera instancia, que es el recurso de casación, la propia Suprema Corte de Justicia vuelve a revisarlo todo, vuelve a ver si en la valoración de la prueba, porque esto se ha discutido también en la Suprema Corte de Justicia, la valoración de la prueba es correcta. Entonces, sostener, como se dice desde algunos sectores políticos, que todos los juicios son una expresión de venganza, no tiene nada que ver con esta realidad que acabo de decir, de revisión rigurosa de toda la prueba recolectada. Recuerdo un caso, una víctima que vio yo no recuerdo mal, creo que fue así, vio a Elena Quinteros en el 300 Cabos, yo los pongo del servicio de material y armamento. Y la abogada que le pregunta cómo la vio, se me acaba de decir que estaba vendada. La vi por debajo de la venda, dice la testigo. Los testigos cuentan que a veces las vendas se les corría, producto incluso hasta la aplicación del submarino. La humedad, la otra tortura provocaba que pudieran ver en algunas circunstancias. Alguien que decía que declaraba, por ejemplo, la inteligencia policial lo vi, aquel que fue seguridad de la selección uruguaya, lamentablemente dependía en su momento por el maestro Caguayo y Montabar, no curador de interpreta policial. ¿Cómo lo vio? Si usted estaba ahondada. Le vi porque estaba tosada. Lo puedo ver de abajo hacia arriba. Estas son las declaraciones centenares de declaraciones, porque los atormentados por la doctrina de la seguridad nacional fueron miles. Esta es uno de los fenómenos horrendos de la violación masiva de los derechos humanos. Y centenares de hombres y mujeres que han llorado, que han conmovido en muchos casos. Yo discrepo con con esa cosa que suele señalarse de que todos los jueces son insensibles o frívolos. No es así. Hay funcionarios del Poder Judicial que son insensibles y otros que son muy sensibles, unos que son excelentes, otros que son regulares, como son todos los funcionarios del Estado. Pero he visto a jueces y fiscales conmoverse con aquella mujer que estaba embarazada en fusileros navales, que parió en el hospital militar, que requirió vivir con su bebé encerrada durante un año con luz artificial en las mazmorras de la dictadura porque prefirió eso a separarse de su bebé. Vi juezas y fiscales que no podían seguir preguntando porque estaban conmovidas. Esta es la materia de las declaraciones que muchas veces constituyen las sanciones y los procesamientos y las condenas. Entonces, vuelvo al punto de la contestación. Estas oscuras coincidencias entre Mujica y Manini Ríos tienen que ser contestadas con severidad, con rigurosidad, a veces con emoción propia de quien se enfrenta a una injusticia muy, muy grande, y con la defensa del valor de la justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos, el valor de la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. La humanidad, el planeta ha sido un consenso después de los crímenes del nazismo, que era tomar los principios del Tribunal de Nuremberg, que encontraban, con todas las limitaciones, porque era un tribunal de los vencedores de la Segunda Guerra, sí, claro, pero los conceptos eran: cuando el Estado se transforma en una organización criminal, el crimen tiene una dimensión distinta a cualquier otro delito, inclusive el delito de una asociación para delinquir poderosa, como podría ser los casos de los narcos. Poderosas organizaciones muchas veces, pero nunca tan poderosas como los propios estados, porque son los funcionarios públicos los que se transforman en una organización criminal. A veces, Socialmente hubo una respuesta casi inmediata
de agrupaciones sociales, de familiares, Sí. del Frente Amplio mismo, del PIT-CNT, de muchas asociaciones. Es un tema que a la gente, casi a la mitad del país, en su momento que votó la papeleta rosada, lo toca desde muy cerca Sí, y es muy es muy sensible. satisfactorio. Yo leí el comunicado de la Asociación de Madres y Familias de Detenidos Desaparecidos, me parece excelente. Las declaraciones del fiscal Percival, también estoy totalmente en línea con ese planteo. Me parece una reacción sana, saludable, porque volvamos a decirlo, ¿no? Y tal vez con los términos, otra vez que tengo que citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generar una atmósfera de impunidad es pernicioso, una atmósfera de impunidad que puede suponer la calumnia a las víctimas, a los denunciantes, a la fiscalía, a los propios tribunales, y las atmósferas de impunidad en cualquier estado son muy peligrosas respecto de la protección y la defensa de los derechos de las personas y de las futuras generaciones. Hay que cuidar estas causas, respetarlas, alentarlas en la medida de nuestras posibilidades, porque el valor justicia en estos casos de crímenes de lesa humanidad, por eso decía los principios de Nuremberg, ¿qué eran? Reaccionar frente al Estado nazi, que había utilizado todo el aparato del Estado para el exterminio de una determinada población. Esto de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de los sectores civiles que organizaron su pretexto de la defensa de la seguridad nacional, el aplastamiento y la eliminación de adversarios en todos los países del Cono Sur, en los países del Plan Cóndor, implicaron agresiones a la dignidad humana, agresiones muy intensas a la vida, a la libertad, al derecho a un proceso penal, porque la justicia militar, desde luego, no era justicia, era una farsa espantosa para pasar al torturado al penal de libertad o al penal de Punta de Rieles. Era una farsa terrible. Lo dicen los tribunales. Cuando condenan por privación de libertad. Eso no era detención legítima en el marco de la Ley de Seguridad del Estado de ninguna manera. Ni siquiera en aquella época tenía fundamento legal, constitucional, por más que la Constitución estaba suspendida, formalmente estaba vigente. Las personas eran detenidas y no pasaban a juez a las 24 o 48 horas, estaban durante días sometidas además a tortura. Por lo tanto, acabo de hablar de dos delitos: privación de libertad y tortura o abuso de autoridad contra el detenido. Es decir, el avance, con todas las dificultades, porque es un avance tardío, como decía yo al principio, es cierto, es verdad, selectivo en el sentido de que como solo se puede condenar por plena prueba, como decía, y eso está bien porque esas son las garantías del debido proceso, la diferencia que hay entre los que denunciamos y los que finalmente son condenados es una diferencia importante. Yo recibo de la víctima, o recibimos en el Observatorio Lucio Ibarburu de las víctimas, una cantidad de nombres que pudieron recolectarse por las propias víctimas, pero no todos son condenados. ¿Por qué? Porque precisamente entre la denuncia y la sentencia de condena lo que hay es plena prueba, y eso no es venganza, y eso no es una farsa, eso no implica una especie, como digo, de alianza, de contubernio absurdo entre la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y los denunciantes. Eso es ridículo, no es así. Y de ahí, digamos, el esfuerzo que hacemos y que agradecemos a este programa y a Crisol en dar cuenta de las condenas y de los procesamientos en casos concretos, porque precisamente da cuenta de la seriedad de los juzgamientos en cada uno de estos casos. Pablo, ¿te parece que vamos a una pausa y volvemos? En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales.
La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay nucleados en Crisol, con nuestro columnista del Instituto Luz Ibarburu, el doctor Pablo Chargoña, y venimos en un tema ardido, no sé cómo decirlo, pero vamos a entrar en algo un poco, como vos lo decías al principio, un poco más banal el tema esto de las evaluaciones anuales, pero que tenemos mucho para decir también. Sí, deja de ser banal cuando se encuadra dentro de los comentarios de Topolánqui que decíamos recién, porque la información, estos papeles que yo traigo acá, que no se asusten, no vamos a leer nada de todo esto, pero estos son documentos de sentencias de tribunales que han analizado los casos concretos de los que ocurrieron este año. En realidad son aproximadamente 200 expedientes, son kilos y kilos de expedientes. La mayor parte de estos casos están regulados por el Código de Proceso Penal del año 1980, que es un proceso escrito en el que la indagatoria está a cargo del juez y la Fiscalía hace un trabajo de impulso, de solicitud de procesamiento, de acusación. Hay algunos, menos, pero hay algunos casos de juicios en el marco del nuevo Código de Proceso Penal del año 2017, que pone de cargo de la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la indagatoria, la acusación frente a un juez que es un tercero que decide entre las dos partes, por un lado la Fiscalía y por otro lado la defensa de los imputados. Ahí las víctimas no son querellantes en el sentido de que no pueden acusar y separarse, por ejemplo, de la Fiscalía para pedir una pena menor o mayor, coadyuvan o adhieran a lo que la Fiscalía hace. En estos casos que nosotros tenemos de los juicios en el nuevo Código de Proceso Penal, adherimos a la posición de la Fiscalía, que hace un trabajo muy serio. Por ejemplo, el de la denuncia que presentó Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, la tuvimos acá, Gabriela. Víctima, siendo una niña, junto con sus hermanitos Waylow, y fueron sus padres ejecutados y ellos abandonados a su suerte. El trabajo del abuelo de Gabriela Schroeder permitió su localización, pero es un caso de la agresión contra los niños y contra el núcleo familiar. Se va a tratar el caso también de Macarena Gelman. Hay una causa, sí hubo una causa respecto a la desaparición de María Claudia García de Gelman, pero no de la sustracción del menor. El delito es así, sustracción de menor, pero es de una dimensión horrenda, utilizar a un niño como un botín de guerra y entregárselo, en el caso de Macarena, a un comisario que formaba parte evidentemente del aparato represivo. Todo eso va a ser analizado en lo que esperemos sea un juicio oral y público el año que viene. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que sea oral y público? Lo que tiene que suceder es que APU siga trabajando como está haciéndolo hasta ahora. Eso sin duda. Me parece bien, celebro el acuerdo entre el Poder Judicial y APU para la transmisión. Lo que tiene que suceder después de esta etapa en la que estamos ahora, que se llama control de acusación ante un juez de garantías, es que luego de la revisión de toda la prueba, de toda la evidencia recolectada en este caso,
que implica 60 víctimas, mencioné algunas de ellas, pero como se ve son muchas. Es un juicio impulsado también por los hijos de Selma Michelini, por los hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a Gabriela Schroeder. También se refiere al caso de la desaparición forzada de Washington Barrios, en fin, una cantidad de operativos en Buenos Aires entre el 74 y el 76, con la intervención de dos organismos especializados en la represión, que era el CID, Servicio de Información y Defensa, y OCOA, Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas. A mí se me ocurre que como la expresión Gestapo nos suena el fonema, ¿no? La palabra Gestapo nos provoca náusea y repugnancia, CID y OCOA debería producirnos lo mismo. Algo tenemos que hacer para que cada vez que digamos CID y OCOA sepamos, no solamente sepamos de lo que estamos hablando, que nos produzca náusea, que nos produzca repugnancia a partir del conocimiento. Porque esos eran la Gestapo de la dictadura uruguaya, eran los especializados en la inteligencia militar, otra vez, o policial, es decir, la persecución, la acumulación de información, el seguimiento, finalmente secuestro, la tortura, en algunos casos la desaparición, en otros casos la prisión prolongada. Es decir, es un juicio contra alguno de los funcionarios, otra vez tardío, otra vez selectivo, no son todos, son 3 actualmente, Arad, Medina y Silveira, que participaban en estos organismos represivos, y la teoría del caso de la Fiscalía con la que coincidimos es que los asesinatos de los legisladores Selma Michelini y Gutiérrez Ruiz no es un asunto de Argentina, es un asunto del Estado uruguayo, porque hay mucha evidencia recolectada para determinar que efectivamente CID o COA formaban parte del aparato represivo que les hacía el seguimiento, que finalmente los detuvo, los torturó y los ejecutó. Y así en el resto de los casos. En estos días que hubo una transmisión por online, digamos, por streaming de APU, como me consta, se dieron las distintas sesiones de lo que se llama audiencia de control de acusación, donde la Fiscalía expuso su caso, una acusación voluminosa, yo sé que es pesado, 300 y pico de páginas, pero que hay que conocer para saber en qué consistía el funcionamiento del aparato represivo. Se va a oponer, obviamente, la defensa de los 3 militares retirados que mencioné, pero luego lo que habrá seguramente es un auto de apertura a juicio. Esto no ha ocurrido todavía, va a ocurrir en los meses siguientes a la feria judicial, y un juicio oral y público en donde van a comparecer los testigos, muchos sobrevivientes de la represión, los que intentaron huir a Argentina, esa cosa terrible que ocurrió en el Río de la Plata, porque la búsqueda de la seguridad al salir de Uruguay implicó meterse en la boca del lobo, porque no había fronteras que se respetaran, eso es lo que se llama Plan Cóndor. Y pericias médico-forense de la Cátedra de Medicina Forense, pericias de los historiadores, documentos de la justicia argentina, muy importante. La justicia argentina descubre otro lugar cercano a Automotores Orletti, que está en la calle Bacacay, donde habrían estado los legisladores, donde seguramente estuvo Gabriela Schroeder. Incluso esa, aún siendo muy niña, tiene recuerdos, visitó el lugar, se conoce otro lugar, otro centro clandestino de represión donde operaban uruguayos y argentinos. Y además estamos hablando del asesinato de 2 legisladores, nada más y nada menos, pero con un trasfondo político en el que la Fiscalía trata de avanzar, por lo menos en términos de algunos indicios que podrían indicar que el homicidio en el año 1976 estaba asociado a una estrategia de frustrar una posible salida más o menos democrática, en la que algunos de los sectores menos duros de la dictadura de entonces estuvieran involucrados. Estas cosas también ocurrían, ¿no? Crímenes horrendos que perturbaban algunas acciones que se desarrollaban a ese nivel. Como sea, como lo dicen las propias familias Michelini y Gutiérrez Ruiz en un comunicado, lo hacen enmarcado en su amor filial, dicen eso, me parece muy buena la expresión, pero más en su necesidad de
promover la justicia respecto de todos los casos de crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos. Así que esperemos que el próximo año ocurra ese juicio oral y público. Esa es una de las cosas que estuvieron ocurriendo, digamos, este año 2024, y luego tuvimos varias condenas. Lo tengo que leer porque si es imposible que pueda tener recuerdo de todo esto, ¿no? Pero Ulises se llamaba una persona de apellido Uytterhoeven, es muy difícil pronunciarlo, que formó parte de la represión de Ocoa, que estaba en La Tablada, fue condenado a 12 años de penitenciaría. La Tablada es un centro clandestino de represión donde operó el Ocoa. Rombis, Alves y Leite, 3 militares que torturaron adolescentes en 33, condenados a 12, 11 y 8 años respectivamente. Acá tengo un ejemplo de la verdad de los testimonios durísimos de aquellos hombres y mujeres que eran chicos, muy jóvenes, y que fueron torturados y que fueron abusados, y además, otro ejemplo más, de los operativos calumniosos. Desde el propio gobierno dictatorial lanzan la idea de que en algún campamento de la UJC había actividades de promiscuidad sexual. Lo hacen, los destruyen, los atacan, son adolescentes en un pueblo chico, les afectan su historia personal, licial. Es terrible lo que ocurrió con estas personas que tantos años después, con mucha fuerza, con mucho rigor, con mucho coraje, dicen su verdad frente a un juez y finalmente son condenados. Se transforman en denunciantes. Se transforman en denunciantes y son condenados estos 3 sujetos. Guldensov fue condenado a 10 años de penitenciaría por formar parte del esquema de tortura de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Yo recuerdo este caso lo denuncié en el año 2011, si no recuerdo mal, a pedido de algunos militantes que estuvieron en inteligencia policial. Nadie creía que Guldensov, con su capacidad de lobby político y sus vínculos con empresas poderosas, en su momento con la secta Moon, vínculos de poder, del poder detrás del poder, digamos, sí, pudiera ser finalmente condenado, pero lo fue, a 10 años de penitenciaría. Oanesian, por el homicidio de Arteche, 22 años de penitenciaría, ya falleció. Logro Rodríguez, por el asesinato del estudiante Hugo de los Santos Mendoza, condenado a 25 años de penitenciaría. Ferro, por la desaparición de Tassino, 21 años de penitenciaría. Ubillos, también por el homicidio de los Santos Mendoza. La Rosa, por tortura en Paysandú. Rodríguez de Armas, el médico, Oscar 5, condenado a 7 años. Yo digo de penitenciaría, pero con el beneficio de la prisión domiciliaria. Hay que aclarar en muchos de estos casos. Algunos de estos que mencioné están en Domingo Arena, otros certificado médico mediante, que nosotros exigimos siempre que sea de los médicos del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, no médicos de particular confianza de los imputados, están en prisión domiciliaria. El caso de Rodríguez de Armas es particular, también se vincula mucho con el tema de la prueba testimonial, porque la jueza no estaba convencida respecto a la identificación de quién era Oscar 5. Los integrantes de la OCOA y del CI tenían algunos códigos que se hacían llamar de alguna manera Oscar 1, Oscar 2, etc. Y las víctimas reconocen a Ramón Rodríguez de Armas, un médico que hizo una exitosa carrera en el ámbito de la medicina, en el ámbito académico. Ellos lo vieron en el Servicio de Información y Defensa. Otra vez, ¿cómo los vieron? Alguien preguntarían los abogados de Ramón Rodríguez de Armas. Porque en algún momento le sacaron la capucha porque tenían que mostrarlos ante la prensa, estaban muy pálidos, venían de Automotores Orletti, habían sido castigados, los iban a mostrar, los iban a llevar a Punta Rieles o al penal de Libertad, y en algún momento pudieron ver. Muchas veces las víctimas en algún momento pudieron ver, y pudieron verlo, aún fugazmente, al médico Rodríguez de Armas. Y es interesante cómo se da un debate entre la jueza de la primera instancia y el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno respecto del valor de esa prueba. Otra vez, un caso más de análisis muy riguroso de las declaraciones de las víctimas, que lo reconocen,
de las víctimas que no llegan a reconocerlo, pero que también forman parte de una coherencia discursiva, del propio imputado, que entra en contradicciones, de los indicios, de dónde estacionaba el auto, curiosamente en la sede del Servicio de Información y Defensa, él lo dice, no los denunciantes. Y llegan a la convicción de que Rodríguez de Armas era el médico Oscar V del Servicio de Información y Defensa y fue condenado a 7 años de penitenciaría, en este caso con goce de prisión domiciliaria. El caso de Rogelio Garmendia, uno de los torturadores del 13 Infantería, un lugar siniestro, donde se torturó incluso desde bastante antes del golpe de Estado, 8 años de penitenciaría, y después tuvimos, yo sé cómo estoy de tiempo, Estás bárbaro. Bueno, confirmaciones, que son importantes, las confirmaciones de condena, porque insisto, a diferencia de aquella pantochada, esa farsa que se llamaba justicia militar que no permitía la defensa, en un Estado democrático de derecho los militares tienen sus abogados y sus abogados apelan. Y apelan todas estas condenas. La doble instancia es un derecho humano. Es decir, a mí me condenás, yo tengo la posibilidad de apelar, forma parte de un derecho humano. Y esto, a diferencia, y esta es una de las grandes diferencias entre lo que ocurría en la época de la dictadura y lo que ocurre actualmente, ellos apelan y en todos los casos hemos tenido este año confirmaciones de esa sentencia. Quiere decir que los abogados, los militares, discuten toda la prueba, discuten sobre todo la prueba testimonial, dicen esto más o menos en el digamos, rango de ideas de las lamentables declaraciones de Topolansky, tienen alguna intención vengativa, y ahí los tribunales se aprovechan para decir qué intención podría tener ir contra un inocente cuando lo que se pretende es la condena de un culpable, y en algunos casos los tribunales también analizan esto, mucho antes de estas declaraciones, sí. Estoy hablando en otras ocasiones. ¿Por qué lo analizan los tribunales? Porque una de las defensas de los militares es sospechar de la declaración de los testigos, víctimas, denunciantes. Yo me acuerdo alguna vez, la hija de Arap, que es abogada de Arap, le preguntaba a alguna víctima, ¿usted se reunió con Chargoña en la sede de Crisol? Y sí, nos habíamos reunido, ¿cuál es el problema? Lo preguntaron hace muchos años, luego ya no nos preguntaron más porque no tenía ningún sentido, pero siempre intentan insinuar insidiosamente y sin fundamento algún acuerdo para dar un testimonio falso. Y el testimonio, vuelvo a decirlo, lo voy a decir con uno de los términos que utiliza el Tribunal de Apelaciones en lo Penal. La tragedia coral que sostienen estas imputaciones son evidentes, son contundentes y muchas veces sobrecogedoras. Son coincidentes porque había un modus operandi, porque esto ocurría más o menos en forma similar siempre. Las etapas de la tortura, la primera etapa era la etapa de ablandamiento, de privación de sueño y de alimentación y de agua y de higiene, y eso no era casualidad, pues se les ocurrió un día. Estaba todo sostenido por una metodología de la represión, y eso se refleja, tragedia coral, dice el tribunal, y eso se refleja en las declaraciones de las víctimas que soportaran todo eso. Entonces, hemos tenido por parte de la Suprema Corte de Justicia la confirmación de la condena de Silveira y de Ramas por el caso Tocino, este año, ¿no? Las condenas de Arap y Silveira a 10 años por parte del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno en el caso de los hermanos Julián. Se recordará este caso de una detención de estos niños, un traslado de estos pequeños acá a Montevideo. ¿Dónde los vieron en Montevideo? Otra vez, testigos que vieron 2 niños, y el traslado a Chile para ser abandonados en Valparaíso, Chile. Este año la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de condena contra Ferreira, un policía que operaba en los vagones en Canelones. O sea, se llegó a la última instancia
y se confirmó la condena. Lo mismo respecto de un militar de apellido Francia por torturas en San José, la Suprema Corte de Justicia llegó a la confirmación de la condena. Lo mismo recientemente por el homicidio desaparición de Castañeto, del empresario Miguel Sofía, 17 años de penitenciaría. Y han habido procesamientos. La diferencia entre la condena y el procesamiento es una etapa primaria del juicio donde hay elementos de convicción suficientes, pero la plena prueba se va a recolectar luego, ¿no? Y va a terminar eventualmente en una condena o en una absolución si no hay prueba suficiente, pero se dictó el procesamiento de Escafo por el homicidio de Basilicio López, los procesamientos de Sosa Silveira, Oanesian y Grignoli por la desaparición, hoy podríamos decir desaparición y homicidio de Arigón, algo también vinculado este año porque se encuentra a Arigón en ese horrendo cementerio clandestino de Toledo. El procesamiento de 2 militares de Rocha, Busó y Silvera Fonseca, por la tortura que fue sometido a Antonio Viana. Ayer me enteré que Antonio Viana murió en estos días. Vivía en el balneario Barra del Chuy. Le envié la sentencia de procesamiento de Busó y Silvera. No sé si llegó a poder leerla y a poder entenderla. Entonces, Antonio Viana era un Tupamaro, era el Pantera, afrodescendiente. Aparece algunas consideraciones en los libros de Fernando Huidobro y de Mauricio Rosenkopf. Antonio Viana fue detenido en 1974 en Buenos Aires por la Policía Federal Argentina, que ya coordinaba con los represores uruguayos aún antes del golpe de Estado de Argentina, aún antes de la constitución formal del Plan Cóndor. Antonio Viana fue torturado en Rocha, en Minas, en el penal de Libertad, y fue un hombre que se merece un reconocimiento, porque incluso su condición de afrodescendiente, estoy seguro que le implicó contra él, contra su cuerpo y contra su psique, un dolor muy, muy, muy intenso. Bueno, fueron procesados Busó y Silvera Fonseca. Tenemos la convicción de seguir adelante, aun cuando Antonio no vea el resultado de esto, pero esperamos una condena de estos 2 individuos. 2 individuos que los escuché en las audiencias acusarse recíprocamente. Quiero decir, no suele ocurrir esto, ¿eh? En general, cuando un militar imputado dice la culpa era de otro, ese otro está muerto casualmente. En general suele ser así, se tiran la culpa a personas que ya no pueden responder. Pero no es el caso de Busó y Silvera Fonseca. Yo dije recíprocamente, pero en realidad es uno de los 2 que acusa al otro. De todas maneras no le sirve como exculpación porque ambos fueron procesados con prisión. Pero quiero decir con esto también señalar que muchas veces se suele decir el avance de la justicia penal implica que se abroquelen. No necesariamente. Muchas veces implican, porque de hecho tienen defensas distintas, abogados distintos. Vi a los abogados, uno de los abogados preocupado por lo que decía el cliente del otro colega, ¿no? Eso también hay que tenerlo en consideración. Cuando hablamos de la prueba, a veces hay cosas, muchas veces hay cosas que dicen los propios imputados que conforman la base para una condena finalmente. Walter Díaz Tito fue procesado por el tormento contra obreros de la Unión Ferroviaria, entre ellos Gilberto Coglan, pero otros que formaban parte de los obreros vinculados a los trenes. Zavala por la muerte de Cecilia Fontana de Gebre, el vino envenenado después de tantísimos años. Y más recientemente, alguien defendido también por Mujica insólitamente, un represor de Artillería 1, un sujeto de ultraderecha, bastante activo en las redes sociales, se llama Agosto, respecto al que también hay mucha prueba en este expediente, pero también en otros expedientes. Y otra vez, ¿por qué tenemos esta información? Porque las víctimas de Agosto dicen que Agosto formaba parte del esquema de tormento, de trato inhumano, cruel y degradante de Artillería 1. Y los tratos inhumanos, crueles, degradantes, son crímenes de lesa humanidad y sus autores, suele decirse, son enemigos del género humano.
no merecen reconocimientos y respaldo, merecen que haya pronunciamientos judiciales como los que estamos impulsando, que digan que hicieron lo que efectivamente hicieron. Tremendo trabajo han tenido, Pablo Chargonia. Queremos agradecerle mucho al Instituto Lucy Barburu que nos permite esta columna bimensual, mensual o cuando se pueda. Pero la valoramos muchísimo, nuestros oyentes y televidentes también la valoran muchísimo, y todas estas novedades, que no son novedades, que las fuimos hablando durante el año, pero verlas todas juntas da otra impresión, realmente. Sí, nosotros desde el Observatorio valoramos mucho el espacio de comunicacional, porque creemos que la comunicación forma parte de ese debate político, de la lucha cultural por hacer entender qué fue lo que ocurrió en nuestros países en aquella horrenda hora oscura. Bueno, Pablo Chargonia, nos vemos en el 2025. Nos vemos en el 2025. ¿Te parece que vas a ir con nosotros? Voy a hacer todo lo posible. Claro que sí, que sí. Y nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima semana en Haciendo Memoria. La próxima semana tenemos el fin del año del 2024. El programa de Crisol, de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Y como decimos siempre, y hoy más que nunca, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.